Hola comunidad, me llamo Tomás y esto pasó en Culiacán, Sinaloa, en el año 2018. Nunca pensé que terminaría contando algo así, pero hubo un punto en que ya no podía seguir guardándomelo. En aquel entonces tenía 36 años. Era supervisor de seguridad en un hospital privado. Trabajaba turnos largos, a veces nocturnos, y llevaba casi 7 años casado con Rebeca. Ella era 4 años menor que yo y tenía un salón de belleza en casa. Nos iba bien. Teníamos una vida tranquila, sin hijos, pero con una rutina estable. Todo cambió el día que llegó Verónica, una amiga de Rebeca que había vivido muchos años en Hermosillo. Verónica no era una desconocida. Rebeca y ella se conocieron en un curso de diseño de imagen que tomaron en Guadalajara hace más de una década. Habían mantenido contacto por redes sociales, pero no se habían visto en persona desde entonces. Cuando Verónica dijo que iba a pasar una temporada en Culiacán porque necesitaba reiniciar su vida, Rebeca no dudó en ofrecerle quedarse con nosotros un tiempo. Yo no estuve muy de acuerdo, pero tampoco quise oponerme. Pensé que serían unas semanas y ya. La llegada fue tranquila. Verónica era simpática, hablaba mucho y parecía muy agradecida. Desde el primer día se notó que ella y Rebeca tenían una conexión fuerte, como si no hubiera pasado el tiempo entre ellas. Reían por todo, se desvelaban platicando en la sala, escuchaban música de sus épocas de solteras y hablaban de cosas que yo ni entendía. A mí me tocaba verlas solo por las noches, porque trabajaba en el hospital de lunes a sábado. Como Rebeca atendía clientas en casa, salía poco, así que se le hizo fácil adaptar su rutina para estar con Verónica la mayor parte del tiempo. Durante el primer mes, todo pareció normal. Verónica ayudaba con cosas de la casa, cocinaba a veces, y hasta se ofrecía a lavar la ropa. No era una carga, al contrario. Yo pensaba que era de esas personas que simplemente se adaptan a cualquier lugar. Pero hubo una sola noche, donde todo se torció. Fue a mediados de septiembre. Me desperté de repente como a las 2 de la mañana, sin razón. Rebeca no estaba en la cama, no escuchaba nada, pero tenía una sensación rara en el pecho. Caminé por la casa, despacio, sin prender luces. Cuando pasé por el pasillo, noté que la puerta del cuarto de visitas estaba entreabierta y se oían murmullos, como risas contenidas. Me acerqué. Lo que vi dentro me paralizó. En la cama estaban Rebeca y Verónica, acostadas juntas, completamente desnudas. No había confusión posible. Era evidente lo que estaba pasando. Cerré la puerta sin hacer ruido y regresé a la recámara. No pude dormir. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada. Yo tampoco dije nada. No sabía cómo empezar. Durante varios días traté de ignorarlo, pero se me notaba. Rebeca me preguntó muchas veces si me pasaba algo, pero solo le decía que estaba cansado del trabajo. Fue ella quien, una noche, me pidió que habláramos en serio. Me explicó que llevaba años reprimiendo algo que había sentido desde joven, que Verónica fue su primer amor real, que cuando estuvieron en Guadalajara tuvieron algo serio, pero que ella no se sentía lista para aceptarlo en ese entonces. Dijo que conmigo encontró estabilidad, pero que ahora, con Verónica de nuevo en su vida, se removieron cosas que no podía seguir ignorando. Luego soltó la bomba. Me preguntó si estaría dispuesto a vivir una relación distinta, algo entre los tres. Dijo que no se trataba de una aventura ni de un juego, que ella sentía algo fuerte por las dos personas con las que compartía su vida. Verónica, que estaba sentada en la cocina cuando eso pasó, solo me vio y asintió. Yo me quedé callado. No supe qué decir. Esa noche no dormí. Pensé mucho. Me costaba entenderlo, pero también me daba miedo perder a Rebeca. Al final, le dije que si era algo que de verdad quería intentar, lo haríamos. Así comenzó todo. Al principio, la experiencia fue desconcertante, pero no incómoda. Desayunábamos los tres, salíamos al centro los fines de semana, íbamos juntos al cine.
Parecía una familia poco convencional, pero funcional. Las primeras semanas fueron tranquilas. Todo era nuevo y de alguna manera emocionante. Nos reíamos más. Yo pensaba que quizá era una fase y que con el tiempo todo regresaría a su lugar. Conforme pasaron los meses, empecé a notar cambios en Rebeca, al principio pequeños, cansancio, ojeras, mal humor al despertar. Luego vino el desgano. Dejó de atender clientas, pasaba más tiempo en cama, se quejaba de dolores musculares y de cabeza. Le pregunté si había ido al médico. Me dijo que sí, que le habían dado medicamentos, pero que seguía sintiéndose débil. Verónica, por su parte, se mostraba más activa que nunca. Cocinaba, organizaba cosas en la casa, me acompañaba a hacer mandados. Parecía que se estaba adueñando de la rutina. Recuerdo que una noche estábamos viendo televisión. Rebeca se había quedado dormida en el sillón. Verónica fue por una cobija, me la pasó, y luego se sentó junto a mí. Me abrazó. No dije nada. Para entonces, ya teníamos una relación abierta. Esa noche dormimos los tres en la misma cama. A la mañana siguiente, Verónica se quedó preparándome el desayuno mientras Rebeca seguía dormida. Y así empezó a repetirse la escena. Ella asumía más roles en casa. Me decía que lo hacía para ayudar, pero sentía que iba más allá. Unas semanas después, mientras Rebeca dormía por la tarde, Verónica me propuso salir a caminar. Dijo que necesitaba despejar la mente. Acepté. Caminamos por las calles de la colonia hasta llegar al parque que está cerca del Soriana Viejo. Durante el camino, me contó cosas de su infancia, cosas que nunca me había dicho. Empezamos a salir más seguido, siempre cuando Rebeca estaba dormida o indispuesta. Yo no lo pensaba mucho, pero cada vez era más fácil dejarme llevar. Una noche, cuando regresamos de una de esas caminatas, nos quedamos en la sala. Verónica se me acercó más de lo normal. Me besó. No me resistí. Terminamos en su cuarto. Esa fue la primera vez que estuvimos juntos a solas, sin Rebeca. No se sintió como una infidelidad. En esa relación, las reglas ya se habían roto desde hace tiempo. Verónica me decía que me quería, que desde antes de llegar ya sentía algo por mí. Yo no supe qué responder, solo la abracé. Después de eso, todo cambió. Después de aquella noche con Verónica, empecé a verla de otra forma. Ya no era solamente la amiga de mi esposa, ni la mujer que había llegado a nuestra casa por un tiempo. Sentía algo extraño por ella. No sabía si era amor o solo confusión. Pero lo que sí sabía era que cada vez me era más difícil ignorarla. Rebeca seguía apagada. Pasaba la mayor parte del tiempo acostada. Decía que tenía dolores fuertes en la espalda y que a veces le costaba hasta levantarse. Yo me preocupaba, pero ella insistía en que era solo cansancio. Decía que no dormía bien, que tenía sueños raros y que prefería descansar en lugar de salir. Le ofrecí llevarla a otro médico, pero se negó. Dijo que ya había ido, que tenía medicamento y que con eso bastaba. Verónica, mientras tanto, se ofrecía a todo. Cocinaba, barría, iba por el mandado, me acompañaba a hacer trámites. Era como si poco a poco se estuviera convirtiendo en mi pareja principal sin que yo lo notara. Las cosas empezaron a cambiar de verdad cuando dejé de buscar a Rebeca para hablar. Antes al menos intentaba pasar tiempo con ella, aunque estuviera débil. Pero llegó un punto en que, sin darme cuenta, empecé a evitarla. Me quedaba más tiempo en la sala con Verónica, o salía con ella a caminar. Rebeca ya no decía nada. Me decía que saliera, que me veía más tarde. Esa actitud me confundía, pero también me hacía sentir menos culpable. Pasaron varias semanas. Rebeca ya no atendía el salón. El cuarto donde tenía sus cosas permanecía cerrado todo el día. Dormía hasta tarde y se acostaba temprano. Comía poco. Cuando le preguntaba si se sentía mejor, solo decía que sí, sin mirarme. Se notaba más flaca, la piel más pálida.
Tenía los ojos hundidos. En las noches se quejaba de que no podía respirar bien y que sentía como si algo se le sentara en el pecho mientras dormía. Verónica decía que solo era estrés. Me decía que le diera espacio, que todo pasaría. Pero yo ya no sabía qué pensar. Cada día Rebeca se veía más mal. Mientras tanto, Verónica tomaba más decisiones en casa. Un día cambió los muebles de lugar. Otro día trajo cortinas nuevas y dijo que el color de la casa necesitaba renovarse. Yo no decía nada. Me limitaba a seguir con mi rutina. A veces, al llegar del trabajo, me recibía con cena lista, la casa limpia y hasta una camisa planchada. Parecía que quería demostrar que podía manejar todo. Una noche, mientras Rebeca dormía, Verónica se sentó junto a mí en el sillón. Me miró sin decir nada y luego se recargó en mi hombro. Sentí que ya no había ninguna barrera. Me sentía cómodo con ella, incluso protegido. Esa noche dormimos juntos otra vez, pero esta vez no fue solo deseo, fue más íntimo. Sentía que Verónica me entendía. Me dijo que me quería, que soñaba con tener algo más serio conmigo, que había pensado en formar una familia. Me quedé en silencio. A la mañana siguiente, Rebeca no salió de su cuarto. No desayunó. Verónica le llevó algo, pero regresó diciendo que no tenía hambre. Me asomé para verla. Estaba acostada, cubierta con una cobija hasta el cuello. Me acerqué y le tomé la mano. La tenía helada. Me dijo que le dolía todo el cuerpo, que no sabía qué le pasaba. Me preocupé más. Le propuse llevarla con un doctor particular, pero se negó otra vez. Dijo que solo necesitaba descansar. Salí del cuarto con la cabeza hecha un nudo. Ese día, mientras almorzábamos, Verónica me dijo que tal vez lo que tenía Rebeca era algo emocional, que a veces la mente provoca enfermedades físicas. No respondí, solo pensé que algo no estaba bien. Esa noche, al acostarnos, Verónica volvió a tocar el tema de formar una familia. Me dijo que si algún día yo lo decidía, estaría lista para tener un hijo. Me tomó la mano y me abrazó. No supe qué contestar. Con el paso de los días, Rebeca se fue aislando más. Ya no salía ni al patio. A veces ni se bañaba. Empezó a perder peso de manera evidente. Le costaba trabajo hablar. Se le notaba el esfuerzo en la voz. Me decía que soñaba cosas raras, que veía sombras, que sentía que alguien la observaba desde dentro de la casa. Pensé que estaba cayendo en depresión. Verónica decía que era su imaginación, que necesitaba terapia, pero cada vez me convencía menos. Una tarde, me salí del trabajo antes de tiempo para ir a ver a mi madre. Ella vivía en otra colonia, como a media hora. Hacía semanas que no la visitaba. Me recibió con gusto. Me ofreció café y me senté a contarle una parte de lo que estaba viviendo. No le dije todo. Solo mencioné que las cosas estaban raras en casa, que Rebeca estaba muy enferma y que la amiga con la que vivíamos era ahora alguien muy cercana a mí. Mi madre me miraba sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, me dijo que lo que estaba pasando no era normal, que algo en esa casa no estaba bien. Me dijo que desde que empezó a soñar cosas raras, Rebeca podía estar bajo algún tipo de trabajo, que a veces, cuando alguien quiere quedarse con lo que otro tiene, hace cosas oscuras. Me dijo que conocía a una señora que entendía de eso, una mujer que sabía ver si alguien había sido afectado espiritualmente. Me reí un poco. Le dije que no creía en eso, pero mi madre fue firme. Me dijo que no se trataba de creer, sino de abrir los ojos, que yo había cambiado, que ya no era el mismo. Esa noche regresé a casa con 1000 cosas en la cabeza. Vi a Verónica en la cocina, preparando algo. Me saludó como siempre. Rebeca no estaba en la sala. Me acerqué a la recámara. La encontré dormida, pero con el rostro tenso. Parecía que tenía fiebre. Toqué su frente y estaba ardiendo. Le hablé, pero no reaccionó. Salí y le dije a Verónica
que parecía tener fiebre. Ella fue, la vio y dijo que solo era cansancio. Le puse un trapo frío en la frente y me senté a su lado. Se despertó unos minutos después. Me dijo que no quería quedarse sola. Le dije que no lo haría. Esa noche dormí con ella, dejando a Verónica en el otro cuarto. A la mañana siguiente, me levanté temprano y tomé una decisión. Fui a buscar a la mujer que mi madre me había mencionado. Llegué a su casa como a las 11. Era una señora mayor que vivía en la parte alta de la ciudad. Le conté todo lo que pasaba con Rebeca, los síntomas, los sueños, la situación con Verónica. Escuchó en silencio. Luego me dijo que por lo que describía, parecía que Rebeca estaba siendo víctima de un trabajo de alejamiento, que alguien quería sacarla del camino. Me preguntó si yo había tenido una nueva relación desde que la amiga llegó. No supe qué contestar. Me dijo que tenía que llevar a Rebeca con ella para hacerle una limpia. Que si esperábamos más, las consecuencias serían más graves. Le pregunté qué tipo de cosas podía hacer alguien para provocar eso. Me dijo que hay rituales, velas, rezos, líquidos, muñecos, cosas que pueden destruir poco a poco el cuerpo y el ánimo de una persona. Salí de ahí con un hueco en el estómago. Esa noche, hablé con Rebeca. Le pedí que por favor me acompañara al día siguiente a ver a alguien. Al principio no quiso. Dijo que no tenía fuerzas. Le insistí. Le pedí que confiara en mí, que era importante. Le dije que no le dijera nada a Verónica, solo que saldríamos un rato. Rebeca aceptó, aunque con mucho esfuerzo. Me dijo que no entendía para qué, pero que me seguiría. Al día siguiente, nos levantamos temprano y salimos en silencio. Verónica aún dormía. Nos subimos al carro y manejé directo a casa de la señora. Rebeca iba callada. Al llegar, la mujer nos recibió con una expresión seria. Nos hizo pasar, preparó el lugar y le pidió a Rebeca que se sentara en una silla en el centro del cuarto. Empezó a rezar en voz baja, a pasar ramas por su cuerpo, a echar humo de copal. De pronto, se detuvo. Me miró y me dijo que lo que cargaba Rebeca era fuerte, que había una presencia pegada a ella, que no era suya, que era algo que alguien más había puesto con intención. Me dijo que esa cosa la estaba drenando, que por eso se sentía vacía, que si no la limpiábamos pronto, podría terminar muy mal. Yo no podía creer lo que oía. Cuando la señora terminó de hacer la primera parte del trabajo, nos pidió que no bajáramos la guardia. Dijo que la persona que había provocado eso en Rebeca no iba a rendirse fácilmente, que si tenía ese tipo de energía adherida, era porque alguien la quería fuera de nuestras vidas, no solo emocionalmente, sino físicamente. Me recomendó que no la dejara sola y que, sobre todo, la mantuviera alejada de la mujer que estaba viviendo con nosotros. No tuve que decir su nombre. Ella ya sabía a quién me refería. El camino de regreso fue tenso. Rebeca iba en silencio. Se notaba agotada, pero más tranquila que los días anteriores. Yo no dejaba de pensar en lo que había dicho la señora. Todo empezaba a tener sentido. Las pesadillas, la fatiga constante, su cambio de carácter, el hecho de que todo hubiera comenzado poco después de que Verónica llegara. Miré a Rebeca mientras manejaba. Tenía los ojos cerrados, como si por fin pudiera descansar sin miedo. Cuando llegamos a la casa, Verónica ya estaba despierta. Estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados. Tenía una expresión que no supe leer en ese momento, entre sorpresa e incomodidad. Nos preguntó a dónde habíamos ido. Le respondí que a casa de mi madre. Me observó unos segundos y luego soltó una risa suave. Dijo que olíamos raro, como a plantas quemadas, como si hubiéramos estado en algún lugar lleno de humo. No dije nada. Rebeca tampoco. Solo pasamos de largo. El resto del día fue extraño. Verónica se mostraba más callada de lo normal, pero no dejó de moverse por la casa. Cocinó, limpió, y luego se encerró en su cuarto. Por la noche, intenté hablar con Rebeca,
pero me dijo que estaba muy cansada. Se acostó temprano. Me quedé en la sala, pensando en todo lo que había pasado. Ya no era una simple incomodidad. Ahora sentía miedo. Miedo de estar viviendo con alguien que quizá no era lo que decía ser. A las 2 noches, me senté con ellas en la sala. Les dije que sentía que esto no podía continuar, que algo estaba muy mal, que Rebeca estaba empeorando y que yo ya no quería seguir en una situación donde veía cómo se iba consumiendo poco a poco. Les dije que quería detener todo. Verónica se quedó en silencio al principio. Luego se levantó de su lugar y vino hacia mí. Me tomó del brazo y me dijo que no me fuera, que no había necesidad de terminar la relación, que lo que teníamos era especial. Dijo que me amaba, que había pensado en tener un hijo mío, que todo lo que había hecho era porque quería una vida conmigo, con un tono seguro, como si todo ya estuviera decidido. Rebeca no dijo nada, solo nos miraba desde su sillón, como si no estuviera ahí realmente, como si fuera una sombra de lo que alguna vez fue. Yo esperaba alguna reacción suya, una señal de desacuerdo, un gesto, algo que me hiciera sentir que aún estaba viva por dentro. Pero no hubo nada. Su mirada era vacía, resignada. Ahí supe que ella ya había aceptado perder. Me levanté, entré al cuarto y empecé a empacar mis cosas. Verónica vino detrás de mí, llorando, suplicándome que no lo hiciera. Me abrazó, me rogó que me quedara. Me dijo que lo nuestro podía funcionar, que solo necesitábamos tiempo. Rebeca se quedó en la sala, no se acercó, no dijo una palabra. Era como si ya no le quedaran fuerzas ni para protestar. Al ver eso, supe que no podía quedarme un día más en esa casa. Terminé de empacar y salí. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Me fui directamente a casa de mi madre. Me recibió sin preguntas. Solo me abrazó. Los días siguientes fueron extraños. Sentía que estaba saliendo de un lugar oscuro, como si hubiera estado atrapado sin darme cuenta. Hablé con un abogado. Inicié el proceso de divorcio y dejé todo lo que tenía en esa casa. No quise volver a verlas. No respondí mensajes. No regresé por nada. El abogado se encargó de los trámites. Vendimos la propiedad y se dividió el dinero. Yo solo quería cerrar esa etapa de mi vida. Pasaron semanas. Poco a poco empecé a recuperar el sueño, la calma. Empecé terapia. Me costaba entender cómo había terminado metido en algo así. A veces me despertaba pensando que todo había sido un mal sueño, pero no lo era, era real. Todo lo que había vivido con Verónica y Rebeca fue real. Mi madre me acompañó a una segunda sesión con la señora que nos ayudó. Me dijo que aún había restos de esa energía en mí, como si algo hubiera intentado amarrarme también. Hizo otra limpieza. Me dijo que lo más peligroso de ese tipo de trabajos es que uno no se da cuenta de cuándo empiezan a afectarlo, que a veces no es la mente la que se confunde, sino el alma la que se ensucia. Nunca más volví a saber nada de Verónica ni de Rebeca. Me contaron que seguían viviendo juntas, que se mudaron a un departamento en otro fraccionamiento al sur de la ciudad. No me interesó investigar más. Cerré todas las redes sociales que pudieran vincularme con ellas. No quise saber si seguían con la misma dinámica. Yo solo quería recuperar mi vida. Una noche, como 2 meses después de haberme ido, tuve un sueño. Estaba en la antigua casa. Todo estaba oscuro. Caminaba por el pasillo y veía a Rebeca sentada en la cama, llorando. Trataba de hablarle, pero no podía emitir ningún sonido. Detrás de ella estaba Verónica, con una vela negra encendida. Me desperté empapado en sudor. Esa fue la última vez que soñé con alguna de ellas. No supe si ese sueño fue una advertencia, un recuerdo distorsionado o solo el eco de lo que viví. Pero desde entonces, dejé de mirar hacia atrás. Cambié de número, de trabajo, de rumbo. Me enfoqué en reconstruirme. Me tomó tiempo, pero lo logré.
Hoy vivo tranquilo, no con olvido, pero sí con distancia, porque hay cosas que uno no debe revivir. A pesar de que ya había salido de esa casa, de que había roto toda comunicación con ellas y de que había regresado a vivir con mi madre, no fue fácil sacudirme todo lo que había pasado. Había días en los que me levantaba con la sensación de que Verónica seguía cerca, como si su presencia se hubiera quedado pegada a mí. Había algo en su forma de mirarme, de hablarme, que no era normal, como si hubiera sabido desde el principio lo que estaba haciendo. Pasó casi un año hasta que empecé a sentirme verdaderamente estable. Había vuelto a trabajar, esta vez en una empresa de seguridad electrónica. Cambié de colonia, de rutinas, hasta de supermercado. No quería nada que me recordara a esa etapa, pero un día, mientras salía de una tienda de conveniencia, vi a una mujer que al principio no reconocí. Caminaba lento, con el rostro demacrado, el cabello maltratado, los hombros encorvados. No supe si era ella hasta que se me acercó. Era Rebeca. Me detuve en seco. No sabía si saludarla o seguir de largo. Ella me miró por unos segundos y me dijo que sabía que me encontraría tarde o temprano. Me preguntó si podía hablar conmigo 5 minutos. Le dije que sí. Nos sentamos en una banquita que estaba afuera del local. No había nadie más. Me contó que Verónica y ella seguían juntas, pero que las cosas no estaban bien. Dijo que desde que me fui, todo se volvió más pesado, que había noches en las que no podía dormir, que escuchaba cosas en el departamento, que sentía que algo la vigilaba todo el tiempo. Me dijo que había intentado alejarse de Verónica en varias ocasiones, pero que cada vez que lo hacía, enfermaba, que se desmayaba, que vomitaba sin razón, que se le cerraba el pecho como si le faltara el aire. Me dijo que había ido con doctores, con psicólogos, y que ninguno encontraba nada, que incluso le habían dicho que podía ser algo psicosomático, pero ella sentía que era otra cosa. Me preguntó si yo creía que Verónica le había hecho algo. Me costó responderle. Solo le dije que desde que ella llegó a nuestras vidas, todo cambió. Que su salud, su energía, su personalidad, todo se fue desmoronando. Que no era normal lo que pasó. Que lo que ella vivió no fue casualidad. Rebeca bajó la mirada. Me dijo que lo sabía, que lo había sospechado desde hacía tiempo, pero que tenía miedo de aceptarlo. Me dijo que había encontrado en uno de los cajones del closet unas bolsitas negras con tierra extraña, cabellos y fotos nuestras, que también encontró una vela usada envuelta en una tela roja. Me dijo que le preguntó a Verónica qué era eso, y que ella solo se rió, que no le dio importancia, que le dijo que era algo que usaba para limpiar la energía de la casa, pero Rebeca no le creyó. Me dijo que desde que encontró esas cosas, todo empeoró. Le pregunté si seguía conviviendo con ella de forma íntima. Me dijo que sí, pero que ya no era lo mismo, que Verónica había cambiado, que ahora era más fría, más distante, y que a veces se le quedaba viendo por minutos sin decir una palabra. Me dijo que en ocasiones hablaba sola en el baño, y que una noche la vio con una vela encendida, susurrando palabras que no entendía. Me pidió ayuda. Dijo que no sabía cómo salir de ahí. Le recomendé que hablara con la misma señora que nos había ayudado. Le di la dirección escrita en un papel. Le dije que no lo pensara mucho, que si de verdad quería salir de eso, tenía que hacerlo pronto. Rebeca asintió. Me dio las gracias y se fue. Yo me quedé ahí, con la cabeza revuelta. No sabía si lo que me había contado era verdad, exageración, o si era solo parte del daño que ya tenía encima. Pasaron semanas sin saber nada de ella. No volví a buscarla, no por falta de interés, sino porque sentía que si me acercaba más, me iba a volver a hundir. Hasta que un día me llegó un mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía que Rebeca estaba hospitalizada, que había tenido una crisis nerviosa y que la habían internado en el área de psiquiatría del hospital civil.
Fui al lugar. No sabía si debía hacerlo, pero algo me empujó. Pregunté por ella. Me dieron el nombre correcto. Me dejaron entrar unos minutos. Cuando la vi, me costó trabajo reconocerla. Estaba acostada, con la mirada perdida, más flaca que nunca. Me dijo que no podía dormir, que tenía voces en la cabeza, que sentía que algo se le había metido, que no era ella. Le tomé la mano. Estaba temblando. Me pidió que la ayudara a salir. Le dije que haría lo que pudiera. Salí del hospital con la decisión de volver a ver a la señora. Le conté lo que había pasado. Me dijo que eso era lo que había querido evitar desde el principio, que si Rebeca seguía cerca de esa mujer, se iba a desintegrar. Me preguntó si Verónica había tenido contacto conmigo después de que me fui. Le dije que no. Me dijo que no bajara la guardia, que si ella había hecho un trabajo tan fuerte, era porque su intención era quedarse con todo. Regresé al hospital 2 días después, pero ya no la encontré. Me dijeron que había sido dada de alta por petición de un familiar. No me dijeron quién. Nunca más supe de ella. Intenté buscarla, pero ya no contestaba el número del que me escribieron. Pasaron meses sin señales, hasta que un día, una conocida me dijo que la había visto en un centro comercial al sur de la ciudad, con Verónica, que se veía completamente distinta, como si fuera otra persona, fría, silenciosa, con una mirada vacía. No quise seguir buscando. Sentí que ya no era mi lugar. Hice lo que pude. Intenté ayudarla. Le di todas las salidas posibles. Pero si ella eligió quedarse ahí, ya no era mi responsabilidad. A veces, hay personas que no quieren ser rescatadas. Otras, ya no pueden. Desde entonces, no volví a involucrarme con nadie por mucho tiempo. Me enfoqué en mi trabajo, en mi salud mental, en recuperar la estabilidad que había perdido. Me tomó más de 3 años confiar en alguien otra vez. Hoy estoy casado. Tengo una hija de 1 año. Vivo lejos de Culiacán. Dejé atrás todo lo que me vinculaba con aquella etapa. Nunca hablo de esto, y ahora lo comparto aquí, porque sé que hay gente que cree que esas cosas no existen. Pero existen. No siempre se ven. No siempre se sienten al principio, pero están ahí, operando en silencio, destruyendo poco a poco lo que uno más quiere. La brujería no siempre se presenta como en las películas. A veces llega disfrazada de sonrisa, de ayuda, de compañía. A veces entra por la puerta con una maleta, diciendo que solo viene de visita.